Nikola Tesla fue uno de los más grandes genios científicos de la historia. Es famoso por inventar el sistema de electricidad de corriente alterna, la bobina de Tesla y un supuesto rayo de la muerte. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, también es conocido como uno de los genios científicos más excéntricos de la historia, especialmente cuando se trata de sus hábitos alimenticios. Más adelante realmente perdería la cordura. Incluso de joven, solo comía en pocos restaurantes, pidiendo 2 docenas de servilletas para limpiar la cubertería antes de ir a la cocina a supervisar la preparación de platillos como este pato asado con apio, servido con vino y una olla de café que solo olía, no bebía. Nikola Tesla fue una figura trágica, frecuentemente aprovechada por personas menos brillantes, pero con mayor sentido de negocios en vida y tras su muerte. Antes de ser el vegetariano que dormía 2 horas y tomaba leche, sobre quien los diarios de los años 30 y 40 escribían mucho. Fue un inventor muy exitoso y la sensación de Nueva York. Buena parte de lo que sabemos de sus primeros y mejores años viene de su amigo Juan O'Neill, quien escribió el libro Genio Pródigo sobre él. La vida de Nikola Tesla y Eniti muestra su carrera, personalidad y hábitos peculiares. Él cuenta que en 1890 y principios de 1900, Tesla era famoso por vestir impecable y pasear por Nueva York en frac. Era tan fascinante que todos querían invitarlo a cenar y también solía organizar cenas y, ya sabes, la élite venía a comer con él. Pero cuando no estaba organizando o asistiendo a estas cenas, Tesla siempre cenaba solo. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, cenaría con una mujer en una cena a solas en el Waldorf Astoria y en Delmónicos. Tenía mesas particulares que siempre estaban reservadas para él. Ocupaban lugares apartados en los comedores porque cuando él entraba a cualquiera de las salas, era el centro de todas las miradas y no le gustaba estar en exhibición. En cenas a solas en 2 de los restaurantes más elegantes de Nueva York, organizaba su cena de forma peculiar. Esto se debía a que él era un germófobo severo y creo que siempre lo fue. Pero empeoró mucho al ver con un microscopio los microbios en el agua que bebía. Y esto fue justo cuando la teoría germinal estaba ganando aceptación, así que es comprensible, pero además de eso, él era increíblemente meticuloso. En cuanto a su corbata y guantes, se compraba un par nuevo cada semana. Y en cuanto a los cuellos de sus camisas, solo los usaba una vez antes de tirarlos. No sorprende que ese comportamiento llegara a la mesa. Se exigía mantel limpio en cada comida. También pedía una pila de 24 servilletas a la izquierda de la mesa mientras le servían cada cubierto y plato. Exigía que los utensilios fueran esterilizados con calor antes de salir de la cocina. Él los tomaba usando una servilleta y los limpiaba con otra. Solía tirar ambas servilletas al suelo. Incluso en comidas simples, usaba todas las servilletas. Las moscas eran su mayor abominación. Una mosca en su mesa bastaba para retirar todo y reiniciar la comida desde cero. Supongo que Tesla nunca fue a una parrillada, aunque de joven comía mucha carne. Él prefería bistec, filete y miñón y solía comer 2 o 3 de una vez. Y luego pasó a preferir el cordero, y a menudo pedía lo que se conocía como corona de cordero o una silla de cordero asada entera, ambas porciones suficientes para servir de 8 a 10 personas. Pero lo pedía solo para él, excepto que, como cuando se trataba de la silla de cordero, solo comía la parte central. Y esto se extendía a su platillo característico, el pato asado, exigía que se asara cubierto con tallos de apio. Este método de preparar el pato era invención suya. Muy a menudo lo convertía en el motivo central alrededor del cual se diseñaba una cena. Cuando recibía amigos, él mismo iba a la cocina a supervisar la preparación. El pato preparado así era delicioso. Solo comía la carne junto al esternón, por eso decidí hacer este pato asado, cubierto con tallos de apio. No estoy completamente seguro de cómo se cubre algo con tallos de apio, pero lo voy a intentar. Ahora. Al ser un platillo inventado por él, difícilmente hallaremos una receta auténtica.
Pero como pasó mucho tiempo en el Waldorf Astoria, pensé que haría una receta del libro de cocina de Oscar del Waldorf, que salió en 1896, cuando Tesla habría comido ahí. El hotel pertenecía a su amigo e inversionista John Jacob Astor. A Tesla le gustó tanto que vivió ahí 20 años. No sabemos cómo preparaba Tesla su platillo, pero el libro de cocina es un buen inicio. Hay una receta de pato asado que recomienda Aves. Unta mantequilla, espolvorea harina, sal y pimienta y hornea 20-30 minutos, si así lo prefieres. Rellénalos con manzanas peladas y cortadas en cuartos. Luego retíralas al estar lista el ave, ya que su sabor es muy fuerte y no se comen. Así que intentaremos hacer eso junto con una capa de apio. Ahora, se decía que Tesla supervisaría personalmente la preparación de este platillo. En realidad, él no cocinaba porque estaba muy ocupado y no tenía tiempo para eso. Ahora, vamos con nuestro pato, para lo cual necesitas uno. Luego, 2 manzanas, 28 gramos de mantequilla, 1 cucharada de sal, 1 de pimienta, 60 gramos de harina y mucho apio. 20 o 30 tallos los necesarios para cubrir el pato. Asegúrate de que esté limpio por dentro. Suelen poner el cuello y menudencias dentro. Así que asegúrate de sacar todo eso y luego lo vamos a rellenar con las manzanas. Ahora, estas deben estar peladas, sin corazón y cortadas en trozos pequeños, y luego quieres meter tantas como puedas dentro del pato. Luego toma un poco de hilo de cocina y átalo alrededor de las patas del ave, amarrándolas para mantener todo el relleno adentro. Luego toma tu cuchillo y haz varios cortes en la piel de la pechuga que quieras. Como un patrón de enrejado, corta solo la piel y grasa, no la carne. Así el ave se cocinará en su propia grasa. También haz cortes en las piernas. Una vez que esté atada y cortada, unta el pato con una buena cantidad de mantequilla. Puede que no necesites las 2 cucharadas completas y luego frótalo con la sal y la pimienta. Vierte la harina en un plato y cubre el pato rodándolo para que quede completamente espolvoreado. Ahora, nunca he cocinado un pato así y estoy bastante seguro de que esto hará que no tenga la piel crujiente, pero eso es lo que dice la receta. Aunque, si fuera a tener la piel crujiente, creo que eso se arruinaría porque se cubre otra vez con tallos de apio, sea lo que signifique. Esta es mi versión. Corto los extremos del apio junto con las hojas y me aseguro de que los tallos estén bien limpios. Luego pongo el pato en una bandeja para asar y construyo una pequeña casita de apio a su alrededor. Creo que el apio va a soltar sus jugos sobre toda el ave mientras se cocina, y también mientras se cocina el apio debería marchitarse y caerse sobre el pato, cubriéndolo por completo. Al menos esa es mi hipótesis, y vamos a aprender si mi hipótesis es correcta después. Ponemos el pato en el horno a 400 grados Fahrenheit, 205 grados Celsius, y asamos de 20 a 30 minutos según la receta. Deben ser patos muy pequeños, si no, la carne quedará cruda en 30 minutos. No quieres sobrecocinar un pato, pero para uno entero la pechuga debe llegar a 135 o 140 grados. Para mí, eso tomó 1 hora y 15 minutos. Mientras se asaba, el apio se marchitó encima. Espero que el apio le aporte sabor a apio al pato. Ahora, la receta original dice que en realidad debe servirse con chícharos y salsa de aceitunas, pero el señor Tesla parecía preferir el apio. Voy a preparar una salsa de apio cuya receta está en este libro, y para eso, lo que vas a necesitar es una cabeza de apio, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de harina, media taza o 120 mililitros de caldo de pollo, 2 cucharadas o 28 gramos de mantequilla, 1/4 de cucharadita de nuez moscada y media taza o 120 mililitros de leche. Para esto necesitas limpiar y recortar el apio como antes, pero luego cortarlo en trozos para que quepa en una olla. Agrega la sal y llena la olla con agua. Ponlo en la estufa y hierve 7 minutos o hasta que el apio esté suave. Cuélalo y deja enfriar mientras preparas lo demás. La parte principal de la salsa, esto es solo harina batida en el caldo de pollo. Luego agrega la mantequilla, la nuez moscada y la leche. Mézclalo y cocina a fuego medio hasta que hierva suave. Cuece 10 minutos revolviendo cada minuto. Y mientras hierve, toma el apio y córtalo en trozos de media pulgada. No sé por qué la receta no te pide hacer esto al principio, porque sería más fácil picar el apio crudo que hervido, pero eso es lo que dice la receta. Cuando todo esté picado, agrégalo a la salsa hirviendo y calienta. Ya está listo para usar.
Si quieres una salsa más líquida, solo tienes que agregar un poco más de leche o más caldo de pollo y tendrás una salsa más ligera. Porque esto es casi más como un guiso que pones sobre el ave, supongo de todos modos, mientras nuestro ave termina de cocinarse. Analicemos los extraños hábitos alimenticios de Mr. Tesla, especialmente en su vejez. Quiero agradecer a Daniel y Akiva, anfitriones de los biógrafos, por brindarme gran parte de la investigación para este episodio. Y recientemente hicieron una serie de 5 partes profundizando en Nikola Tesla, y eso es básicamente de lo que se trata todo lo que hacen. Hacen análisis muy profundos sobre distintas personas históricas, así que vale la pena escucharlos. Ellos se centrarán en la historia de Nikola Tesla, que no trata sobre comida, mientras que para mí todo es sobre temas de comida. Nikola Tesla, nacido en Croacia, fue un inventor fascinante creador de la corriente alterna, avances en radio y la iluminación fluorescente temprana. Un supuesto rayo mortal capaz de destruir todo en 200 millas tras su muerte, el FBI se llevó sus papeles sobre el rayo y otros temas. Esto ha generado muchas teorías de conspiración sobre un rayo mortal. Lo que me preocupa no son sus ingeniosos, interesantes y bastante variados inventos, sino más bien sus quizás ingeniosas y definitivamente interesantes y bastante variadas opiniones sobre la comida. Sus opiniones dietéticas han fascinado a la gente desde temprano en su carrera. En un artículo de periódico de 1900 se dice que a veces la capacidad de soportar una tensión mental prolongada y altamente productiva está curiosamente ligada a la capacidad de digerir una comida abundante. Esto también significa que los grandes pensadores a veces comen mucho. Al principio, Tesla pensaba muy distinto sobre la comida que después, pero aún así eran dignas de mención, específicamente sobre cuánto comía el hombre. De hecho, contó una historia sobre cuando era muy joven en París, trabajó para Thomas Edison en su laboratorio allí y tenía tantas ganas de agradar que trabajó los primeros 2 días sin parar. Y dentro de las primeras 2 semanas, dice que probablemente había dormido menos de 48 horas, así que como 3 horas por noche más o menos. El capataz del laboratorio, el señor Fulton, le dijo a Tesla: «Oye, te vas a agotar, déjame invitarte a cenar». Van a un restaurante famoso en París y él le dice: «Pide lo que quieras». Tesla ordena el corte de carne más grande que le pudieran dar junto con varias guarniciones. Y dijo que era una comida lo suficientemente grande como para al menos 2 personas, pero él se la comió toda solo. Luego Fulton preguntó: «¿Hay algo más que te gustaría? Estás conmigo, ¿sabes? Y me gustaría que pidieras lo que quieras». Tesla miró a su alrededor vagamente por un momento, como si estuviera decidiendo, y luego dijo: «Señor Fulton, si no le molesta, me gustaría otro filete. Ahora». En sus primeros años comía carne, luego aves y después pescado. Tesla también era conocido por beber un poco. Realmente disfrutaba beber whisky, a veces vino y mucho café, pero eventualmente dejó tanto el whisky como el café. Dejó el whisky cuando comenzó la prohibición y nunca parece haberlo retomado, y también dejó el café. Decidió que la cafeína no era buena para él, así que rechazó el café, el té y el cacao. Pero amaba tanto el café que le tomó 11 años dejarlo por completo. Luego dijo que la cura le salió cara. «Durante 11 años me prepararon el mejor café en mi mesa todos los días y nunca probé ni una gota. Simplemente olía el café». Y eventualmente la molestia de tener el café en la mesa superó su deseo de olerlo y dejó de tener café. Esto, por supuesto, fue cuando tenía mucho dinero y podía permitirse, ya sabes, una olla fresca del mejor café solo para olerlo. En esos días socializaba en Nueva York y gastaba mucho dinero. Siempre compraba cuellos nuevos cada día. Pero hizo algo de lo que realmente estoy celoso. Iba a la barbería 3 veces por semana y hacía que el barbero le frotara el cuero cabelludo durante media hora. Siempre pedía una toalla limpia en la silla del barbero, aunque no le importaba compartir taza y brocha de afeitar. Yo disfruto un masaje en el cuero cabelludo. Sería excelente gastar dinero así. La razón por la que su amigo estaba tan sorprendido de que estuviera bien usando la brocha y la taza de afeitar que otras personas usaban era porque, de nuevo, Tesla era un total germófobo.
Frecuentemente evitaba dar la mano, poniendo las manos detrás de la espalda al conocer gente. Si tenía que darles la mano, lo hacía. Frecuentemente salía de la situación antes de terminar la conversación para ir al baño y lavarse las manos. De hecho, tenía un baño privado que solo él podía usar en sus oficinas, y se lavaba las manos muchas veces durante el día, y cada vez necesitaba una toalla nueva para secárselas. Ahora, lo entiendo un poco porque tuvo cólera cuando era joven, así que es natural tener un poco de fobia a los gérmenes, germofobia. Pero también tenía una fobia que no entiendo del todo. Si una mujer invitada a una cena a la que él asistía llevaba perlas, él no podía comer. Las superficies lisas y redondas le resultaban abominables. Incluso tardó en tolerar las bolas de billar. Si te invitan a una cena elegante de Tesla, usa esmeraldas y deja las perlas en casa. Con el tiempo, Tesla empezó a comer cada vez menos carne y cada vez menos aves, y en su lugar optó por pescado hervido. Después, casi dejó el pescado y siguió una dieta vegetariana. La leche fue su recurso y alimento principal al final de su vida, siempre caliente. Ese fue un punto clave en su vida. Cuando los periódicos y revistas realmente se interesaron en aprender más sobre los hábitos alimenticios de Tesla, él estaba más que dispuesto a contarles todo sobre sus hábitos alimenticios. Di muchas entrevistas y siempre surgía el tema, esto fue en los años 1920, 30 y principios de los 40. En sus 60 y 70 años notó que la mayoría de su trabajo beneficiaba a otros y que ya había gastado la fortuna que hizo. Su dieta peculiar y estricta me recuerda una frase de Olaf en Frozen 2. A esto le llamamos controlar lo que puedes cuando las cosas parecen estar fuera de control. Se volvió cada vez más controlador con todo en su vida, pero especialmente con su comida, y se obsesionó con la idea de la longevidad. Él decía que las personas en su familia vivían muchísimo tiempo, algunas hasta los 140 años, y él estaba decidido a vivir más de 140 años. Y una de las primeras cosas que hizo para lograr este tipo de longevidad fue ajustar cuidadosamente el momento en que comía. He probado todo, 6, 3 o una comida al día, como los europeos, e incluso comer de forma continua. Finalmente, decidí que 2 comidas son las más beneficiosas. El almuerzo es una comida superflua. El almuerzo llena el estómago y no se convierte rápido en energía para trabajar. Por eso, después de un gran almuerzo, solo quiero tomar una siesta. ¿Qué más?, dijo, contrastando con sus 3 filetes por comida. Así era comer cuando era joven. Comemos y bebemos en exceso y elegimos alimentos y bebidas incorrectos. La mayor parte del daño es causado por comer en exceso y hacer poco ejercicio, lo que provoca condiciones tóxicas en el cuerpo y hace imposible eliminar los venenos acumulados. ¿Mi régimen para una buena vida en mi dieta? Bebo mucha leche y agua, solo como 2 veces al día y evito alimentos que producen ácido. Muchos consumen chícharos, frijoles y otros alimentos con ácido úrico y toxinas, como muchas verduras frescas y ocasionalmente pescado y carne. Se dice que el pescado es un excelente alimento para el cerebro, pero tiene una reacción ácida muy fuerte ya que contiene mucho fósforo. La acidez es el principal enemigo en la vejez. Las papas son excelentes y se recomienda comerlas al menos una vez al día. Contienen sales minerales valiosas y son neutralizantes, en la mayoría de sus entrevistas sobre alimentos. En este periodo lo importante es mantener bajo el ácido úrico, excepto que su idea de qué alimentos causaban niveles altos de ácido úrico no siempre era correcta. Nada de arroz ni legumbres, pero sí mucha mantequilla, completamente bien. De hecho, le encantaba la mantequilla, el queso y las verduras. El queso es el alimento más nutritivo y contiene 140 gramos de proteína por onza. Me encanta una mezcla cocida de cebollas y apio picado con mucha mantequilla. También afirmó que, aunque ya no bebía alcohol, sí lo consideraba en moderación como un elixir de vida y sugería que otras personas debían beber alcohol. Eso y mucho ejercicio.
Incluso cuando era viejo, caminaba de 11 a 16 kilómetros todos los días en lugar de tomar un taxi si podía evitarlo, y atribuía su salud a los baños calientes, seguidos de duchas muy largas y frías. También veía importante compartir detalles de sus hábitos de sueño. En 1933, a los 77 años, The New York Times lo entrevistó y le preguntó cuántas horas dormía. Respondió, «Oh, yo no duermo». El sueño, sugirió, es un hábito racial originado porque pasamos la mitad de la vida en oscuridad por la rotación de la Tierra. Él cree que, evitando sustancias venenosas en la dieta, se podría casi no dormir y vivir muchos años. «A veces me duermo como 1 hora», dijo. «Muy rara vez, quizá una vez al año, tengo un sueño largo de 5 a 7 horas, al despertar. Después de eso, estoy tan lleno de energía que tengo que gastarla trabajando». Ese artículo suele citarse como fuente de la historia de Factor Actus en Internet. Hoy escucharás sobre Factor Actus. Y hay una cita sobre este tónico saludable que supuestamente Tesla creó para sí mismo. Y la cosa es que el New York Times tiene un archivo y puedes ir a leer este artículo por ti mismo y no hay nada ahí sobre Factor Actus. Entonces, ¿de dónde viene esta cita? Bueno, voy a compartir la cita contigo, pero en vez de leerla yo, voy a hacer que Akiva del podcast del biógrafo la lea. Camino 10 millas diario, pensamientos puros, abstinencia, trabajo duro, vino ocasional y dieta estricta. De un producto que llamo Factor Actus. Es una simple poción de salud equivalente al valor proteico de una docena de huevos, hecha de 12, verduras como puerros, corazones de col, harina de coliflor, nabos y corazones de lechuga. El producto puede comerse caliente, en sopa o disuelto en agua. También sugiero pescado, ciruelas guisadas con miel y naranjas frescas. Entonces, la razón por la que le pedí a Akiva que leyera esa cita es porque él, Daniel, que es el otro anfitrión del podcast, y yo grabamos recientemente un podcast y ya está disponible. Dejaré un enlace en la descripción para que lo escuchen. Todo sobre la dificultad de investigar hoy en día, y especialmente sobre el uso de Internet y otros libros y cosas en línea para encontrar información. Porque hay tanta información falsa allá afuera, no solo sobre Tesla, sino sobre muchas cosas. Hace años hice un episodio sobre la información falsa de la comida y Da Vinci. Comentamos lo difícil que es rastrear el origen de estas afirmaciones, que muchas veces solo son inventadas. No sabemos si esto es inventado, esta cita de Tesla. Akiva cree que podría haberla rastreado hasta algún lugar en el Smithsonian, pero no está digitalizada. Así que uno de nosotros realmente tendrá que ir ahí para ver si podemos encontrarla. No sé si eso sucederá, pero fue una conversación interesante. Pondré un enlace en la descripción. Ahora, lo interesante de esa cita es que no está claro si es real o no, porque podría serlo. Sí suena como algo que Nikola Tesla habría dicho y que podría haber hecho, porque él tenía opiniones muy interesantes sobre la comida. Cosas como pedir toda una olla de café solo para olerla. Y preparar un pato asado cubriéndolo con apio, que es algo que estoy a punto de intentar ahora mismo. Entonces, una vez que el pato esté cocido, sácalo del horno y déjalo reposar durante 10 minutos antes de servirlo con la salsa de apio. Y aquí está, el pato asado con apio de Nikola Tesla, junto con una copa de vino, una olla de café solo para oler y una pila de 2 docenas de servilletas. No sé por qué necesitaba 2 docenas de servilletas. Supongo que usaban muchos más cubiertos en ese entonces, pero aquí vamos. Además, no tengo un personal de cocina que los esterilice por mí antes de traerlos, pero así es. Así que el sabor está bien, nada espectacular. No sé si el apio realmente aporta algo, ya sabes, no es un sabor muy fuerte. El problema es que la piel no solo no está crujiente, está súper suave, así que quiero probarlo sin la piel. También le voy a agregar un poco de esta salsa de apio. Aunque le llamo salsa, en realidad es más como una sopa para poner encima. Pero muchas de las salsas antiguas eran así. Es como si la vertieran por encima y lo cubrieran todo, lo están cubriendo con la salsa de apio, pero aquí vamos.
Eso sí que es interesante. Eso está muy bueno. Interesante complemento entre el apio y la nuez moscada. No es un sabor fuerte, pero sí se nota y no es común en productos como este. Sí, de hecho me gusta eso. La salsa, el pato, otra vez. Quiero decir, me encanta el pato, pero muy a menudo, para mí, el pato se trata más de la salsa. Me gustan las salsas más dulces con él. Supongo que está bien con esta salsa. Lo que no entiendo es la necesidad de cubrirlo con los tallos de apio. Y la receta sí dice, la descripción dice que fue asado, cubierto con tallos de apio. No es que el apio esté después, se cocina junto con el pato y realmente no le agrega mucho sabor. Está bien. No lo volvería a hacer. Dicho eso, prefiero un poco de pato cubierto de apio que algunas de sus ideas posteriores, ya sabes. Solo un vaso de leche tibia y como un puré de apio o apio hervido, ya sabes, como que fue perdiendo sabor en el departamento de lo delicioso, así lo siento yo. Prefiero los hábitos alimenticios del joven Tesla, aunque fueran algo extraños, a los del Tesla mayor, que sí eran muy extraños. Qué personaje fascinante, definitivamente aprendan más sobre él. Pondré de nuevo el enlace al podcast del biógrafo para que puedan escucharme hablar sobre las dificultades de investigar en línea. Así como también pueden escuchar toda la historia de Nikola Tesla y nos vemos la próxima vez en Tasting History con Max Miller.